Hola, ¿cómo estás, Pedro? Buenos días, buenas noches para ti. Sí, para mí buenas noches, buenos días, Isabel. Muy bien, muy a gusto de encontrarme aquí contigo. Igualmente, para mí es un gusto platicar contigo en este día. Y bueno, quiero poner en contexto a las personas que nos van a ver. Eh, la idea de esta entrevista, bueno, pues es compartir con ustedes un poco de mi experiencia en este camino de la búsqueda del ser, del entendimiento de uno mismo, de saber que, de sentirme que hay algo más en esta vida pues que solo las cosas que vemos por fuera y que la sanación, cuando se siente uno en conflicto o en esas etapas de la vida en la que como que no le encuentra sentido a muchas cosas, pues hay muchas maneras de encontrar esa luz. Y yo de manera personal quiero compartir que, bueno, Pedro ha sido una persona que me ha acompañado en los últimos meses en este proceso de búsqueda, de despertar, de ayudarme a conocerme, a, a saber quién soy y a dónde recurrir en estos momentos de cuando me he encontrado en estas situaciones de que no sé ni por dónde, ni para qué, ni por qué estoy aquí, ni quién soy. Entonces, bueno, Pedro es, entre muchas otras cosas, aparte de que lo considero un buen amigo, a la distancia, pero buen amigo. Bueno, él tiene estudios en terapia gestalt, bioneuroemoción, Ho'oponopono, curso de milagros, proceso de la presencia, eh, entre algunas otras cosas más, me imagino. Pero bueno, a mí me gustaría, Pedro, que empezáramos platicando bueno, hoy en día yo percibo que hay una necesidad muy grande entre la gente en de ser mejores personas, ¿sí? Y lo pongo entre comillas porque, bueno, ahorita que estamos en este acompañamiento que me has estado acompañando, he entendido la diferencia del ser como humano, personaje, al ser la esencia pues que somos, ¿no? El ser divino, la esencia que somos. Entonces, por eso recalco esa diferencia. Y bueno, ahorita como que ha habido mucha búsqueda, he visto muchas personas que estamos en esta búsqueda pues de paz, de amor, de cómo resuelvo mi vida. No, ahorita no sé ni cómo ni por dónde, ni siquiera sé qué tengo, ni por qué me siento de esta forma. Y a veces decimos, pues me siento así porque fulanito me dijo, fulanita me hizo, porque mi trabajo, porque mi familia. Y pues la realidad es que las cosas no son precisamente por las causas externas a las que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, ahorita hay muchas herramientas, muchísimas, muchísimas, pero a mí me gustaría que nos hicieras una diferencia de las experiencias duales y no duales. ¿Qué es la dualidad y qué no es la dualidad en términos de, digamos, de esta búsqueda de saber quiénes somos, de encontrar la paz? Ujú. Si hubiera que hacer una diferencia clara, ¿no? Para poder discernir, ¿no? Cuando Mm, estamos haciendo un proceso dualista o cuando claro. estamos haciendo un proceso no dual, uno de los aspectos en los que podríamos fijarnos es si estamos tratando de, como tú has expresado muy bien antes, de ser mejores personas, de tener mejores aptitudes, de ser más atractivos físicamente, de tener más inteligencia, es decir, de cumplir una condición. Todo, todo camino, toda terapia, ¿no? Que nos pretenda llevar a construir un personaje mejor con el que supuestamente nos sentiremos a gusto, Ujú, es un camino que a veces es necesario recorrer, pero es un camino dualista, tiene un límite, tiene un tope.
finalmente ha de llegar un momento donde estemos dispuestos a recorrer un camino que nos lleve en un sendero no dualista. ¿Por qué el anterior es dualista? Porque siempre que intentamos cumplir algunas condiciones, partimos de juzgar nuestra condición actual, tal como nos percibimos en este momento, y de creer que lo que nos genera malestar o insatisfacción es que hay algo en nosotros que no se cumple, hay algo que está mal que debería de ser diferente, o hay una condición que debería de darse y no se está dando. Entonces, el camino, ese camino dualista, persigue una imagen mejor de mí mismo, una imagen ideal, ¿no? Un yo ideal futuro, con la idea de que al alcanzarlo, el día que lo alcance, aquel día entonces me sentiré pleno, me sentiré feliz. Pero es una trampa, es una trampa. En la no dualidad no se persigue ser mejor, no se persigue ser diferente. La no dualidad lo que persigue es deshacer precisamente toda interpretación, todo velo que me impide ver lo que soy, más allá de lo que interpreto que soy. Claro, porque ahorita que dices, bueno, hay un tope, cuando quiero mejorar mi personaje, bueno, ahorita también yo he pasado por diferentes procesos y normalmente te dicen, tienes que hacer esto, por ejemplo, a nivel trabajo, ¿no? Tienes que tener tus metas súper claras, escríbelas, incluso haz tu tablero de visiones y demás. Y una vez que tengas eso, tienes que hacer un plan de trabajo muy determinado y constante y disciplinado, que puede ser, yo no digo que no, pero si no es esa, es como nos imponen o nos hacen creer que es la única forma de lograr pues el éxito, digamos, en el trabajo. Llegas, haces todo este proceso y puede ser que sí lo logres. Y en mi experiencia ha habido muchas cosas que logras haciendo todo esto y la felicidad de ese logro dura pues muy poco. Entonces se pasa y dices, pero ¿por qué si ya me sentía tan feliz y yo ya sentía que ya estaba toda esa parte resuelta, ahora ya pasaron unos meses y ya me siento otra vez que algo me falta? Y lo mismo aplica pues con muchas otras cosas, ¿no? O sea, para ser una buena pareja tienes que ceder en muchas cosas, tienes que hacer muchos acuerdos, tienes que ser de esta forma, de esta, lo otro, en la familia igual, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues entonces es cómo entender que o sea, todo esto está bien que lo hagas, pero cómo entender que no es lo que te va a llevar a esta, pues, plenitud. Uh-huh. Entendiendo sobre todo la trampa de la búsqueda. Ujú. Hay que tener muy clara en qué consiste esa trampa, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando alcanzar un ideal. Partimos de una premisa, ¿vale? La búsqueda siempre comienza partiendo de una premisa. Siendo como soy, no está bien. Siendo como soy, no puedo estar en paz. Entonces, tengo que ser de otra manera o tengo que tener lo que no tengo o tengo que conseguir. Fíjate que todo lo que es el mundo del coaching, por ejemplo, em, vive de esta idea, ¿no? De persigue tus sueños, alcanza tus metas, diseña tus proyectos y alcánzalos. Y hay que reconocer que el coaching es bueno en esto. Es decir, eh, es capaz de acompañarte para que logres pues, las cosas que te propones. Pero alcanzarlas te garantiza la felicidad, la paz, la plenitud que estás esperando encontrar cuando cumplas la condición. Entonces, entender que la búsqueda es tramposa, planteada desde ese lugar, porque parto de una idea actual de mí, una idea que rechazo, esto hay que entenderlo, es una idea que rechazo. Si yo aceptase incondicionalmente como yo me percibo, yo no estaría en conflicto conmigo.
A partir de ahí entraría en un estado de paz que me permitiría simplemente moverme por una motivación natural, un movimiento natural, interno, autoguiado, digamos, ¿no? Desde una referencia interna, no para tapar vacíos o para compensar fallas, sino como una expresión natural de algo que brota en mí y que me va moviendo. Pero no estamos ahí. La inmensa mayoría estamos desde un rechazo hacia la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y entonces surge la idea de, si yo me convirtiera en esto otro, si yo cambiara esto por esto otro, entonces yo sí podría ser feliz, sí estaría en paz, sí podría disfrutar de la vida. Y lo que estamos haciendo es este camino, ¿no? Este recorrido hasta alcanzar esto. Hay una forma más tortuosa, más larga, más dificultosa de alcanzarlo, y luego hay técnicas como el coaching que te pueden ayudar a alcanzarlo más rápidamente. Pero ¿qué ocurre cuando llegas aquí? Y esto es importante verlo, que cuando tú llegas aquí, estás aquí, porque esta es la idea que tienes ahora de ti. Y como la idea que tienes de ti la rechazas, no importa lo que alcances, siempre estarás mirando a un momento futuro donde tendrás las condiciones, cumplirás las condiciones o tendrás aquello que crees que aquí te falta. Y lo perseguirás y no te satisfará porque siempre habrá algo que perseguir. Esta es la trampa, nunca satisface. Yo le llamo la carrera de las zanahorias. Alcanzas las zanahorias que persigues, como ese burro, ¿no? Moviéndose con la idea de alcanzarla, alcanzas la zanahoria y sí está dulce, es disfrutable, pero ¿cuánto dura esa satisfacción? ¿Cuánto dura ese nuevo título, esa nueva pareja, ese nuevo trabajo, ese ascenso? ¿Cuánto dura esa satisfacción? Es temporal. Sí, porque sabes que ahorita que dices condiciones, en un entorno laboral, por ejemplo, vas a una empresa y esta empresa tiene ciertas condiciones para que logres tal puesto, por ejemplo. Te cambias de empresa o te despiden, lo que sea, vas a otra y son otras condiciones y emprendes y te das cuenta que las condiciones que requieres para que tu empresa progrese son otras totalmente diferentes a las que aprendiste en todo el recorrido que hiciste antes, ¿no? Entonces, igual pasa lo mismo, las parejas, estás con una pareja y pues él o ella es de determinada manera y requiere te pide ciertas condiciones para que lo hagas o la hagas feliz, o yo le pido a él o a ella ciertas condiciones para que encajes en mí, para que seamos la pareja ideal, ¿no? Entonces, y así vamos con cada una y no nos damos cuenta de precisamente esto. Estoy cumpliendo condiciones que no son mis condiciones, por decirlo de una forma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de sentir cuál es lo que nosotros realmente queremos? O sea, ¿cómo puedo yo darme cuenta que esas condiciones no son realmente lo que yo necesito? Uh-huh. ¿Qué Está muy tendría que bien. hacer? Ya, está muy bien, porque es la pregunta inicial que deberíamos formularnos. ¿Qué quiero? Pero fíjate, Isabel, cuando nos formulamos la pregunta ¿qué quiero? Uno de los errores en los que caemos es en buscar la respuesta en los medios en lugar de en el fin que perseguimos. Es decir, cuando formulamos la pregunta ¿qué quiero? Estamos señalando a un fin. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es la experiencia última que estás persiguiendo? ¿Mm? Pero fíjate que cuando te formulas qué quiero, la atención la solemos llevar a los medios. ¿Qué quiero? Y empezamos a decir, quiero tener un trabajo. ¿Es eso lo que quieres? No, pero a través del trabajo puedo ganar dinero. ¿Pero es dinero lo que quieres? No, porque a través del dinero puedo conseguir libertad, puedo conseguir tiempo disponible. ¿Y es eso lo que quieres? No, porque a través del tiempo entonces sí que puedo hacer lo que quiero, pero con total libertad porque sé que nada me va a faltar. Entonces, ¿qué es lo que quieres exactamente? ¿No? ¿A dónde quieres llegar? Y te das cuenta, nos damos cuenta, Isabel, que si fuéramos honestos, lo que queremos es estar en paz. O sea, vivir una vida con esa sensación de que todo está bien ahora, de que no me falta nada, de que no me siento amenazado, de que no tengo miedo de lo que vaya a venir. Esa sensación de estoy bien con mi vida ahora, estoy bien ahora, aquí,
con lo que hay, con lo que tengo, ¿no? Y como no estamos en paz, creemos que no estamos en paz porque hay condiciones que no se cumplen. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué quieres? La respuesta no es quiero estar en paz. Muy poca gente te dirá lo que quiero es estar en No. paz. La gente te dirá quiero las condiciones que yo interpreto que me van a propiciar la paz que busco. Pero ya estamos en la trampa. Y es ahí donde empieza esta búsqueda, ¿no? De, bueno, ahora pues que el curso para ser mejor empresario, el curso para ser la mejor hija, el curso para ser la mejor pareja, el curso, y así vamos, y luego buscas el libro, y vamos en esa búsqueda constante y constante, como esperando que alguien de fuera me dé la respuesta, ¿verdad? Es como, por ejemplo, decir, es que Pedro me dijo que la solución a mis problemas va a ser esta, pero pues si realmente yo no la siento, si eso que tú me dices a mí no es algo que realmente resuene en mi interior, pues no va a pasar de ser una frase o un consejo bonito que se va a quedar ahí probablemente, ¿no? Entonces aquí entraría la pregunta, ¿qué papel juega el sentir en esta toma de decisiones? O sea, en esta toma de conciencia de qué sí y qué no. Pues un papel protagonista es fundamental. Yo suelo decir que sin el sentir estaríamos viviendo la experiencia humana sin el GPS, ¿no? Estaríamos perdidos, no tendríamos referencia. El sentir es justo la señal interna que nos va a estar indicando constantemente si estamos percibiendo correcta o incorrectamente la situación en la que estamos. Lo que ocurre es que no sacamos esta conclusión. Es decir, fíjate lo que te acabo de decir. El sentir te indica si tu Ujú. percepción es correcta o errada. ¿Qué quiero decir con correcta o errada? Si se alinea con la verdad o no. ¿Mm? Cuando tu percepción está alineada con la verdad, tu sentir no genera tensión, no genera malestar, no hay dolor, no hay miedo, no hay sufrimiento. Cuando tu sentir está, o sea, cuando tu percepción está alineada con la verdad, pero cuando tu percepción no está alineada con la verdad, sino que tu interpretación se desvía de lo que es, desde esa visión no dualista, cuando se desvía de lo que es, entonces se genera una tensión emocional que si la interpretáramos correctamente, le podríamos dar la respuesta que requiere. Sería como cuando el GPS te da una señal de que pues no es esa la salida, te recalcula la ruta y te dice, ¿no? La siguiente a la derecha. Tú puedes escuchar la señal y girar a la siguiente a la derecha o seguir recto. Si sigues recto, lo que hace el GPS, al igual que la propia vida, es te recalcula de nuevo la ruta y te vuelve a dar una señal. Lo que ocurre es que muchas veces, por no entender la función que cumplen las emociones, nos perdemos durante muchísimo tiempo y como las emociones al no entenderlas nos parecen incómodas, nos parece un Ujú. obstáculo, intentamos sedarlas, intentamos acallarlas, intentamos olvidarlas, intentamos fingir que no están ahí. Pero las emociones son las que nos están indicando, la indicación clara es para y atiende. Aquí está pasando algo, pero está pasando dentro. Claro. Y hasta que no escuchamos, hasta que no atendemos, hasta que no sentimos, no podemos ver con claridad qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil esto, sobre todo Ujú. al principio, sin acompañamiento? Porque esa emoción va a estar teñida de una interpretación aprendida, de un significado aprendido a lo largo de mi pasado, de mi experiencia, que me otorga mucha identidad. De ese significado depende la idea que tengo de mí. Entonces, mucha gente no se da cuenta que lo que siente, lo siente alimentado por la interpretación que está teniendo acerca de algo que no comprende. Claro. Sí, sí, porque me siento, no sé, ansioso.
y sí, siempre es por la historia que realmente yo me estoy contando en mi cabeza y normalmente es una historia de algo que a futuro, ¿no? Es que si no hago esto, me va a pasar aquello. Si no hago esto, me van a juzgar de esta forma. Si no digo, si no hago, entonces es todo. Y si no, por ejemplo, en el caso de las mamás, no es que si no soy así de esta forma con mis hijos, se imaginan, digo, el texto te lo digo por pláticas que he tenido con amigas que son mamás y luego, es que si no soy ahorita así con mis hijos, imagínate mañana, qué hijos le voy a dejar al mundo y no sé qué. Entonces siempre todo es una locura mental. Es así. Vivimos, de algún modo vivimos como en una realidad paralela sin darnos cuenta. Habría una realidad que es la realidad material. ¿M? Aquí no me refiero, porque como hemos mencionado la no dualidad, obviamente no me estoy refiriendo a la realidad Ujú. última, no me estoy Claro, refiriendo a la realidad inmutable. ¿M? Lo que es real, para ser real, tiene que ser inmutable. Me estoy bajando al nivel de la realidad material, de la realidad manifestada, que al ser cambiante no puede ser la realidad última. ¿M? No me quiero meter a esos niveles así tan filosóficos, sí. pero para entendernos. Entonces, fíjate que dentro de esta realidad manifestada, esta realidad material, cambiante, cabría la posibilidad de que viviéramos la experiencia apegados a esa realidad, es decir, chequeando que estamos respondiendo a la realidad manifestada. Pero no es así. La mayor parte del tiempo, Isabel, estamos reaccionando a la realidad pensada, Ujú. interpretada acerca de la realidad manifestada. Y eso me coloca en un universo paralelo, me coloca en una realidad superpuesta. Es decir, no estoy respondiendo a lo que se manifiesta, estoy respondiendo a mi interpretación acerca de lo que se manifiesta. Y Claro, claro, si te das cuenta, esa interpretación es personal e intransferible. Si somos ahora mismo 8.000 millones de almas en este planeta, hay 8.000 millones de universos superpuestos. Porque cada uno ve un mismo hecho a su propia manera. ¿En función de claro, qué? En función de sus experiencias del pasado, pasado del cual obtiene la idea que tiene de sí mismo. Es una locura cuando lo vemos así. sí. Sí, y sabes que es muy, o sea, no nos damos cuenta que la vida pues es un constante cambio, ¿no? Día con día. Entonces, si estamos queriendo resolver la situación actual, como tú dices, es que en el pasado yo ya tuve una experiencia similar. Entonces, como ya sé que ya me pasó eso, yo asumo y aseguro que si hoy me va a pasar exactamente igual. Y la realidad es que no sabemos. Entonces, nos contamos así, no, me va a pasar exactamente que la vez pasada, entonces no, ahora no quiero que me pase, no quiero sentir eso, hago mil cosas en la forma para aparentemente cambiar el resultado de lo que estoy viviendo ahorita. Y pues no, o sea, realmente no nos atreve, pero es esto, no nos atrevemos a entrar en este sentir porque nos da miedo, ¿no? ¿O qué será? ¿Sí es miedo? Literalmente es miedo a sentir. Yo lo llamo tomar tierra, ¿no? Preferimos estar viviendo una vida volada, ¿m? Desapegada de la realidad sentida, y es una realidad que construimos en nuestra mente. Preferimos vivir ahí, nos sentimos más a salvo, porque en el momento en que pisamos tierra, en el momento en que bajamos a la experiencia real, a la que está aquí, ahora, me voy a dar cuenta que esa realidad es sentida, no pensada, es sentida, es experimentada. ¿M? Entonces, como no sé qué hacer con ello, porque no comprendo por qué pasa lo que pasa, no comprendo por qué me duele lo que me duele, por qué me incomoda lo que me incomoda, por qué me da miedo lo que temo, no lo comprendo. Lo que hago es, ante esa incomprensión, volver otra vez a subirme a ese relato mental donde creo estar protegido de la vida real, de la experiencia real sentida. Pero claro, si queremos, como decíamos al principio, ir más allá de la búsqueda de un yo mejor, vamos a tener que bajar a la experiencia real, a la experiencia sentida, para ir deshaciendo poco a poco lo único que necesita ser cambiado,
que no es nuestro comportamiento, que no es nuestra apariencia física, que no son nuestras circunstancias. Lo único que necesita ser cambiado es nuestra propia percepción. Es el significado que le damos a todo en base a la idea que tenemos de nosotros mismos. Eso es lo único que necesita ser identificado primero para luego ser soltado o cuestionado como mínimo. Pero estamos tan aferrados a nuestras creencias que nos cuesta y hasta las defendemos a capa y espada y hasta incluso hemos llegado a pelear por defender una idea que tenemos. Y no, es que es así, es así, es así. Y cómo, pues por eso las guerras, ¿no? Por eso tanto conflicto yo pienso ahorita en el mundo, porque cada uno estamos tan ensimismados en nuestras creencias y de aquí no me vas a sacar porque esto es así, así lo aprendí, así me lo enseñaron y no tiene por qué ser diferente. Pero en el fondo siento que todos tenemos algo que sí nos dice, sí podría ser diferente, pero es este miedo a ir más allá, a ir a lo profundo, ir hacia nosotros. Nunca nos han enseñado eso, Pedro, a detente, escúchate. Algo que he aprendido pues a través del curso de milagros, con el proceso de la presencia, en los encuentros contigo es detente y que no te dé miedo sentir, pero es porque sabes que luego nos dicen, no, no estés triste, por ejemplo, ¿no? Y te llama o le hablas a las amigas o vámonos al cine, vámonos acá para que no estés triste, o sea, está hasta mal, se ve hasta mal en la sociedad como que estés triste y te ven con lástima, con compasión, más que compasión te ven muchas veces con lástima, y, pobrecita, está triste. Y es como decir, a lo mejor no es, ay, qué padrísimo que esté triste, pero yo ahorita digo, cuando veo a alguien triste digo, ay, o sea, me imagino y digo, sé lo que estás pasando, pero es algo bueno. Atrévete a sentirlo, a meterte a ese pues dolor, tristeza, soledad, lo que uno esté sintiendo. La verdad es que al principio sí es un reto, lo digo por experiencia, es un reto y es, ay, no quiero sentir esto y no es masoquismo. ¿Cómo diferenciar eso? El sentir desde una manera de verlo como lo voy a sentir para sanarme, para verme, o a sentir porque soy un masoquista. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que cuando tú sientes con la voluntad de trascender, de cruzar esa emoción, no tratas de defender absolutamente nada en tu experiencia, simplemente te entregas a ella como como un explorador, como una exploradora o como un niño que humildemente reconoce que no conoce esa experiencia, que no sabe y por lo tanto la va cruzando con esa mente abierta, con esa voluntad de descubrir. Y claro que puede ser algo desagradable, estamos hablando de que en un momento dado puede ser una emoción dolorosa, tristeza, soledad, pero se trata de cuando uno realmente quiere sanar, quiere comprender, quiere aprovechar la experiencia para ir más allá de los límites mentales, se enfrenta a la experiencia desde esa humildad de no sé lo que está pasando aquí, pero estoy dispuesto a saberlo y para eso me adentro. El masoquista, el que utiliza la emoción desde ese lugar donde no intenta trascender el dolor, sino que intenta utilizar el dolor para seguir otorgándose identidad, lo que hace es reforzar a través del dolor las interpretaciones que ya tiene y que le dan mucha identidad, como por ejemplo la interpretación del victimismo, la idea de que se puede ser víctima. Entonces, aquellas personas que obtienen esto, obviamente requiere cierta introspección para darse cuenta, pero aquellas personas que obtienen un beneficio secundario de una actitud victimista en la vida, ¿vale? Y esto hay gente que lo escuchará y le escocerá escuchar esto. ¿Qué beneficio va a tener ser víctima? Pues hay mucho beneficio, hay que descubrirlo, porque a aquellas personas que tienen una actitud de víctima y no descubren el beneficio que obtienen, siguen alimentando el victimismo porque no se hacen responsables de la causa que está generando su dolor. Y la causa que está generando su dolor no es lo que sucede o lo que sucedió. La causa que está generando su dolor es lo que sigue interpretando acerca de lo que sucede o sucedió. Y eso que sigue interpretando le da mucha identidad.
Entonces, ahí estaría pues una actitud masoquista o victimista, donde no quiero ver, creo que tengo razón, creo que ya sé todo lo que tengo que saber acerca de esta experiencia, pero no comprendo por qué me sigue sucediendo. Tiene que haber una causa externa que me obliga a pasar una y otra vez por esta experiencia contra mi voluntad. Pues no, no es así. Pero como no eres consciente de que la causa de todas tus experiencias son tus propios pensamientos y no te das cuenta de por qué los valoras tanto, pues estamos condenados a repetir una y otra vez las experiencias hasta que algún día nos demos cuenta. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando llega ese día, ese clic. Lo sabes perfectamente porque tú lo has experimentado, lo he experimentado yo y lo he experimentado lo hemos experimentado todos los que hemos hecho un cambio de rumbo en nuestra vida, ¿no? Cuando ya no puedes más, Sí. cuando el sufrimiento te resulta intolerable. Y es cuando aparece esa idea de tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera. A mi manera ya lo he intentado y siempre me doy contra el mismo muro. Tiene que haber otra manera y no sé cuál es. Y ahí es donde la mente se abre. Exactamente eso, cuando de veras desde el corazón sientes eso de decir, ay, he hecho tantas cosas y vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer, llega un momento que dices, ya por favor, o sea, ya, pero es un ya por favor desde esa rendición tan entrega, o sea, en mi caso es como decirle adiós a la vida en quien creas, estoy dispuesta ahora sí a escucharte. Porque siempre decimos, sí creo en la vida, en Dios, en lo que tú quieras, gustes, el universo, demás, pero cuando hay algo que se siente que ni siquiera se puede describir. Es algo que se siente que te dices a ti mismo, ya, o sea, ya fue suficiente, ahora sí, es tiempo de volver a casa, de volver a ti, de volver a Dios, de volver a la vida, ¿no? Y ahorita que dices, bueno, ya sentimos, ya nos pusimos a sentir y nos damos cuenta que todo es producto de mis interpretaciones. Ya me di cuenta que estoy interpretando pues mal, erróneamente. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué papel jugaría aquí el perdón? ¿A quién perdono? ¿Qué perdono? Ujú. El perdón no dual, el perdón que Ujú, sana. Porque claro, ¿qué perdón hemos aprendido, Isabel? Hemos aprendido un perdón que primero valida el pecado, valida el juicio que yo hago contra otro, y una vez validado, es decir, tú has cometido un error, tú has cometido un pecado, que cada uno lo denomine como quiera, yo ahora me veo en la obligación moral de pasarlo por alto. Claro, eso, tal como yo lo veo, me separa dos veces de ti. La primera, al juzgarte. Cuando yo te juzgo, ya te estoy separando de mí. Tú has cometido el error, no yo. ujú. Tú eres diferente a mí. Yo soy mejor que tú. Y luego, cuando te perdono, intentando pasar por alto ese error, me separo otra vez, pero esta vez en vertical, es decir, me elevo. Yo soy el perdonador, tú eres la perdonada. Tú estás por debajo, yo estoy por encima. El perdón no dual aplica, obviamente, no al error que yo percibo. ¿Por qué? Porque el error no está donde yo lo percibo. El error está en mi percepción. Mi percepción es la errada. Entonces, el perdón aplica ¿sobre qué? Sobre mi propia mente. Perdonar es estar dispuesto a soltar mi interpretación dolorosa, la interpretación que me hace daño, para que sea sustituida por la verdad de lo que es. Una verdad que no soy capaz de ver en este momento. ¿Por qué no soy capaz de ver la verdad en este momento? Porque estoy totalmente identificado con una idea errónea de quién soy, y para poder sostener esa idea errónea necesito seguir interpretando todo como lo interpreto. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Ujú. Si yo quiero tener una idea de mí, de que soy generoso, de que soy una persona muy generosa, una de las formas en las que voy a mantener esa idea acerca de mí que quiero seguir sosteniendo es ver a los demás como mezquinos o como egoístas. Entonces, muy probablemente me encontraré en mi vida
me iré rodeando de personas que, por algún motivo que yo no me estaré dando cuenta, porque no soy consciente, demuestran un egoísmo o una mezquindad que me duele, que me molesta, pero me sirven de contraste. Gracias a que son tan mezquinos, yo puedo sentirme generoso. O, o rodearme de personas que estén constantemente necesitando de mi ayuda. Entonces me voy a rodear sin darme cuenta de personas necesitadas de ayuda para yo poder demostrarme a mí y demostrarle al mundo lo generoso que soy o lo bueno que soy, etcétera, etcétera. Claro. Y no me estaré dando cuenta. Pero si yo corrijo, si yo soy capaz de darme cuenta que lo que me hace daño es mi propia percepción, y yo, cuando he dicho corrijo, quiero matizar esto. ¿En qué consiste esta corrección? Claro, ¿cómo puedo corregir yo una percepción errada si no sé cuál es la verdad? ¿Ves? Es muy importante esto, Isabel, para entender el perdón no dual. Sí, ¿Cómo podría yo corregir una percepción errada si tengo una percepción errada porque no conozco la verdad, porque no recuerdo la verdad, porque no veo la verdad? Y aquí es donde interviene un elemento más que nos pasa desapercibido, pero que está presente. El curso de milagros lo denomina el Espíritu Santo, el proceso de la presencia se le denomina la presencia o el instructor interior. Es decir, hay una parte de nuestra propia mente que nunca se distorsionó. Hay una parte de nuestra mente que nunca enfermó, que nunca enloqueció. Y esa parte de nuestra mente es la única referencia fiable que tenemos acerca de la verdad. Y esa parte es como que está siempre disponible, siempre con la mano tendida, pero no se puede imponer. claro. No, No para se te eso puede tenemos, obligar. exacto. Sí, nos da esa libertad de, aquí voy a estar siempre, eres tú quien ha decidido, pues como voltear la cara e ir por otro camino. Pero el día que te des cuenta o que necesites, quieras, simplemente es voltea otra vez tu mirada y aquí voy a estar siempre. Uh-huh. Y es legítimo. Fíjate que visto desde este punto de vista se le puede quitar incluso todo el dramatismo. ¿En qué sentido? Que finalmente estamos experimentando nuestra propia ficción, nuestra propia ilusión mental, pero la estamos viviendo muy real. Es decir, aquí no vale decir, no, no, todo es una ilusión. No, no, es una ilusión, pero tú no te das cuenta de que lo es. ¿Y cómo sabes que no te das cuenta de que lo es? Porque te afecta emocionalmente, porque te duele, porque te inquieta, te da miedo. Luego, es una ilusión, pero te tienes que dar cuenta de que lo es. ¿Cómo sabrás que es una ilusión? Cuando no te afecte, cuando realmente veas la verdad de lo que es, la verdad de lo que eres, la verdad de lo que es el otro, y por lo tanto no puedas experimentar ataque, no experimentes separación, y lo que queda, ¿qué es? Pues lo que es natural, ese amor El amor, incondicional. exacto. Ujú. Solo, de algún modo, el perdón nos lleva precisamente a ir deshaciendo los obstáculos mentales. Los obstáculos mentales son esos pensamientos que queremos sostener contra la verdad. Y esos pensamientos son precisamente los que nos separan del otro. Nos mantienen separados, nos mantienen como algo, como un recorte yo lo veo como ese recorte que a veces se hace de papel, ¿no? Para pegarte el monigote en el Día de los Santos Inocentes. Hemos hecho un recorte como un monigote, un recorte de la totalidad, es decir, de la unidad. Hemos hecho un recorte y nos hemos separado. Esto soy yo, solo esto, lo que delimita mi piel, lo que delimitan mis conceptos, mi sistema de creencias, esto soy yo. Exacto. Bueno, pues va a haber que deshacer todo eso a nivel mental, todos esos límites, esos conceptos con los que me identifico, para darme cuenta de que lo que soy no es lo que me separa, sino lo que soy es lo que es igual en ti y es igual en todos. Exacto. Eso es lo que me une. Darme cuenta que lo que soy es lo que es igual en todos, no lo que es diferente. Exactamente. Sí, es esa invitación a, pues, a ver el amor en todos y en todo, ¿no? Ujú, Siempre es como, vemos a alguien y lo primero es como el juicio, lo malo de esa persona, y no nos damos cuenta que en esencia sí es exactamente la misma persona que yo. Entonces, pues, por eso tan importante acercarnos a estos
procesos, en mi experiencia yo los recomiendo los no duales, porque sí nos llevan a esa parte profunda de ti. Y mientras no llegues a esa parte tan profunda, difícilmente vas a encontrar esa paz y esa plenitud que necesitamos, que realmente anhelamos. Entonces, precisamente por eso, ya casi para terminar, yo quiero compartir que, bueno, tú tienes un proceso, un método, que es el proceso de la presencia. Y me gustaría muy brevemente nos compartieras de qué se trata y hacer la invitación, por supuesto, a todas las personas a que, si les llama este proceso, busquen a Pedro en su página. Y de verdad es un proceso que yo recomiendo muchísimo, y con el acompañamiento de Pedro, la verdad es que es una claridad, un entendimiento, una profundización muy bonita. Entonces, platícanos un poquito del proceso de la presencia. Mira, el proceso de la presencia podríamos decir que es un método teórico-práctico de autosanación. Obviamente está basado en el libro de Michael Brown, es el autor del proceso de la presencia, que lo publicó en el año 2006, a partir de, pues bueno, su propio proceso personal, haber hecho un recorrido muy largo, ¿no? De haber pasado por un montón de terapia, chamanes, un montón de, pues bueno, a partir de una enfermedad suya, pasar por un montón de ayuda, ¿no? De petición de ayuda, y encontrar que había muchas trampas por el camino que no servían de nada, mucho charlatán, mucha técnica que no servía absolutamente para nada más que para sacar dinero. Y él lo que hizo finalmente, una vez que empezó a descubrir la clave de su propia sanación por la enfermedad que tenía, muy dolorosa y demás, trató de sintetizar y de estructurar un método práctico que pudiera llegar a todo el mundo. Y lo hizo publicando un libro. Ese método está publicado en un libro. Lo que hago yo en el grupo que facilito, en el que has participado, es precisamente facilitar a las personas que quieren hacer el proceso de la presencia a ir más allá de la teorización del proceso, de quedarse simplemente con los conceptos, que es como la inmensa mayoría de las personas lee, sobre todo quienes están acostumbrados a leer libros de autoayuda, ¿no? Es como comida rápida espiritual, ¿no? Es esa sensación de leo el libro, me hace sentir bien, me da esperanza y parece que me da claves y soluciones, y es un subidón hasta que termino el libro y luego vuelve otra vez mi vida normal y entonces ahora necesito otro libro. El proceso de la presencia, cabe la posibilidad de que las personas que no profundizan en su práctica caigan en este mismo error, en la teorización o en la automatización de las prácticas. Son 10 semanas de práctica, pero sin comprender cuál es el propósito último de esas sesiones de práctica. El proceso de la presencia nos va a guiar a algo que es, como hemos dicho antes, fundamental. Nos va a guiar hasta la emoción para entrar en ella. Solo hay, lo repite una y otra vez el autor, ¿no? Michael Brown en el libro repite una y otra vez, para sanar hay que cruzar. No hay manera de sanar nuestras heridas emocionales. Él nos explica que esas heridas emocionales se graban en nuestra primera infancia, los 7 primeros años de vida. No hay manera de sanar nuestras heridas emocionales infantiles si no es atravesando, entrando directamente en esa herida como adultos. Y ahora metemos el tercer elemento. Tenemos la herida infantil, ¿vale? Ese yo infantil se manifiesta a través de la emoción. Tenemos el adulto. El adulto es el que puede poner la atención. El proceso de la presencia nos va a dar una herramienta, que es una respiración conectada, para cultivar consciencia del instante presente. ¿Para qué? Para que cuando salte la emoción infantil me dé cuenta y decida atenderla. Y entonces aparece el tercer elemento. El tercer elemento es la presencia misma. Eso que en esencia somos y de lo cual nos hemos olvidado. Y cuando aparece la presencia, a través del adulto como vehículo, la presencia lleva al yo infantil, a la herida, la luz, el amor, la claridad que necesita, y se limpia la percepción que el adulto mantenía para separarse de una experiencia del pasado que no comprendía. Como digo, estos 3 elementos son los que acaban
manifestando en el proceso esa sensación de ir limpiando, de ir sanando, de ir curando heridas. Pero se tiene que comprender bien. Entonces yo lo que hago es tratar de llevar esta claridad, y lo sabes, ¿no? En los encuentros grupales, incluso yendo a la experiencia concreta que una persona pueda estar teniendo, y si le apetece compartirla, pues le puedo acompañar en beneficio de todos. Claro. Sí, fíjate que esto que dices es súper importante, fue lo que a mí me pasó. El curso de milagros y muchas otras cosas que hemos compartido, pues me las sabía, me las sé en teoría muchísimo, pero llegó un momento en el que sentía que necesitaba ese acompañamiento para poder, luego como decimos, ¿no? Como aterrizar todo ese conocimiento a la vida cotidiana, porque me quedaba mucho en, pues sí, esto me resuena, pero no lo terminaba de aterrizar o de integrar en mi vida. Entonces, yo recomiendo ampliamente que si tienen la oportunidad, hagan el proceso de la presencia con Pedro o cualquier otro acompañamiento. Pedro tiene terapias individuales y de grupo que de verdad les recomiendo muchísimo. Eh, y pues nada, Pedro, algo que quieras agregar para terminar esto, ¿con qué te quieres despedir? No, me quiero despedir con un agradecimiento hacia ti por haber contado conmigo, con este proyecto que tienes de hacer diferentes entrevistas, ¿no? Para poder compartir también con tu público, ¿no? Y que me brindes esta oportunidad de poder, pues, expresar y compartir cuál es mi visión, ¿no? De qué consiste la verdadera sanación, sobre todo para ahorrar tiempo y sufrimiento. Porque Exactamente. cuando alguien te puede indicar cuáles son esas trampas en las que podemos caer por el camino, ahorras tiempo y sufrimiento, porque no es porque no vayamos a llegar todos a esa claridad, es porque hay un camino largo y tortuoso y hay un camino más directo. Y el camino más directo es entrar primero a sentir para luego estar dispuestos a soltar esa percepción que nos ha hecho tanto daño y que nos devuelve una imagen de nosotros que nunca fuimos, Exacto. para poder descubrir en última instancia quiénes somos, que es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo en el fondo. ¿Quién soy? Sí. ¿Quién soy? Así que gracias, Isabel. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Pedro, y bueno, esperemos que esta no sea la última, que vengan muchas aportaciones más de tu parte, como siempre, muy contributivas. Y pues nada, agradecidísima contigo por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Isabel. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.